Desde que Breaking Bad comenzó, nos presentaron a Jesse Pinkman como un drogadicto sin rumbo, un joven torpe que apenas podía mantener su vida bajo control. Fue introducido como alguien que parecía estar ahí únicamente para servir de contraste frente al descenso de Walter White. Pero, ¿y si esa imagen era una mentira? ¿Y si Jesse Pinkman nunca fue ese chico frágil e inocente que muchos recuerdan, sino alguien mucho más oscuro? ¿Y si Jesse siempre fue un manipulador que supo cuándo victimizarse y cuándo actuar para obtener lo que quería? Hoy vamos a ver a Jesse de otra manera, pero no desde la mirada de la víctima, sino desde la perspectiva más incómoda, la de que Jesse no cambió, evolucionó, se adaptó, aprendió y lo más importante, manipuló. Vamos a ver la teoría, y repito, teoría, de que Jesse, aunque en un principio sí fue un drogadicto, terminó la serie siendo un gran manipulador. En los primeros episodios, Jesse es la imagen perfecta del fracaso. Expulsado de la escuela de Walter, consumidor habitual, sin objetivos claros, cocina metanfetamina de forma rudimentaria, no tiene conexiones importantes y depende de su carisma para sobrevivir en un mundo de criminales donde claramente no pertenece. Nadie, ni siquiera el propio Walter, lo toma en serio. Este Jesse es impulsivo, emocional y constantemente comete errores. Deja que su adicción lo domine, no tiene noción de las consecuencias de sus actos y sus decisiones lo hunden cada vez más. En esta etapa nadie podría imaginarlo como alguien inteligente, mucho menos como alguien manipulador, pero entonces algo cambia. A medida que avanzan las temporadas, Jesse deja de consumir con tanta frecuencia. Empieza a pensar con más claridad y se convierte en alguien que observa, analiza y, sobre todo, aprende. Ya no es simplemente el chico torpe al que Walter tiene que arrastrar de la mano. Ahora Jesse se involucra en las decisiones, se gana el respeto de Mike e incluso empieza a cuestionar las órdenes de Heisenberg. Y es en esa transición donde empieza a surgir otro Jesse, uno que entiende el poder de la percepción, que descubre que mostrarse vulnerable puede ser una herramienta, que empieza a usar su imagen de chico bueno para nada, como un escudo para ocultar sus verdaderas intenciones, la víctima perfecta. Pero, ¿realmente era una víctima? Hay momentos clave en la serie donde Jesse demuestra una capacidad sorprendente para mentir y mantener una fachada creíble. Uno de los más evidentes ocurre tras escapar de Tuco, cuando es interrogado por Hank y logra mantener su historia sin titubear. Asegura que estuvo los últimos días con una prostituta, sin dejar rastros ni dar lugar a sospechas. Lo notable no es solo que mantenga la mentira, sino la convicción con la que la sostiene. Incluso cuando Hank se lleva su bolsa de dinero, Jesse mantiene la compostura, dejando en claro que no es tan ingenuo como aparenta. Más adelante, cuando asesina a Gale, lo vemos llorar, claramente afectado por lo que acaba de hacer. Pero apenas unos minutos después, Jesse está sentado en el laboratorio de Gus, completamente en shock, mirando a la nada mientras su mente procesaba lo que acababa de hacer. Algunos podrían decir que está quebrado, que lo está consumiendo la culpa. Pero otros podrían pensar que, en ese momento, Jesse se está dando cuenta de que así van a ser las cosas en ese mundo. Y tal vez, solo tal vez, esté pensando cómo podría usarlo a su favor en un futuro no muy lejano. El dolor también puede ser una herramienta. El trauma también puede formar parte del disfraz. Incluso en los momentos más tensos, Jesse sabe exactamente qué decir para ganarse la simpatía de quienes lo rodean. Con Hank actúa como un chico arrepentido. Con Walter se muestra como un hijo herido, con Jane como un novio sensible, con Mike como un aprendiz leal, pero detrás de cada versión de Jesse hay una intención. Jesse aprende rápido cómo comportarse con cada persona, cómo ganarse su confianza, cómo victimizarse lo justo para recibir protección y cómo callar cuando la verdad no le conviene. Hay escenas en las que Jesse parece perder el control, como cuando, en la cuarta temporada, sospecha que Walter envenenó a Brock y lo enfrenta a los gritos apuntándole con un arma, desbordado por la furia. O más adelante, en la quinta temporada, cuando descubre la verdad y se dirige directamente a la casa de Walter con la intención de incendiarla. Son reacciones viscerales, impulsivas, que muestran a un Jesse consumido por el dolor. A simple vista parecen explosiones emocionales genuinas. Pero, ¿y si no lo fueron? ¿Qué pasa si esas escenas no fueron momentos de debilidad, sino movimientos estratégicos?
Y si Jesse, ya consciente del juego que estaba jugando, sabía que estaba siendo observado por Hank, por la DEA, por Walter, y decidió usar su furia como un recurso para controlar cómo lo veían los demás? El dolor puede ser real, sí, pero también puede amplificarse, potenciarse. Y Jesse, que ya no era el drogadicto ingenuo del principio, podía haber aprendido a mostrar justo lo que necesitaba en el momento exacto, llorar cuando tenía que llorar, gritar cuando hacía falta, quedarse en silencio cuando convenía, porque el dolor también puede ser un arma, cuando se sabe usar. La relación entre Jesse y Walter siempre estuvo cargada de tensión, pero mientras todos se enfocan en cómo Walter manipuló a Jesse, pocos hablan de cómo Jesse también manipuló a Walter. Porque aunque al principio parecía depender completamente de él, con el tiempo fue Jesse quien empezó a manejar las emociones de Walter. Cuando Walter necesitaba su ayuda, Jesse se hacía el ofendido, se alejaba, lo obligaba a mendigarle atención, le hacía sentir culpa, jugaba con el rol del hijo dolido. Sabía perfectamente que esa era la debilidad de Walter, que Heisenberg podía ser un monstruo, pero Walter White todavía necesitaba que alguien lo mirara como un padre. Jesse supo cómo explotar eso, supo cuándo estar y cuándo irse, supo cómo poner a Walter entre la espada y la pared emocionalmente. A lo largo de la serie muchos creen ver en Jesse un intento de redención, un cambio genuino. Hay escenas en las que parece devastado por la culpa, aislado del mundo, casi queriendo desaparecer. Como cuando empieza a lanzar fajos de billetes desde su auto a casas desconocidas, consumido por la angustia. O cuando se niega a seguir cocinando metanfetamina, incluso si eso significa traicionar a Walter. Pero, ¿hasta qué punto fue sincero ese cambio? ¿Y si Jesse entendió que su única salida era construir una nueva imagen? ¿Una en la que ya no era el socio de Heisenberg, sino una víctima rota por dentro? El Jesse que llora, que se aísla, que parece haber tocado fondo. ¿Era genuino o funcional? ¿Un hombre arrepentido? ¿O un manipulador que sabía que, para sobrevivir, tenía que convertirse en alguien más? Porque incluso cuando estaba destruido, Jesse no hizo ningún movimiento precipitado. No fue contra Walter hasta que tuvo todo calculado, hasta que el golpe iba a doler de verdad. Y cuando lo hizo, de no haber sido por los nazis, Walter habría ido a prisión. Jesse sobrevive a todo, a la droga, a la culpa, a Heisenberg, a Jack, al encierro. Más tarde, durante su fuga en el camino, Jesse demuestra que ya no es el chico impulsivo del principio. Está cansado, herido, pero piensa cada movimiento. Analiza, se anticipa. Logra infiltrarse en la casa de los tipos que trabajaron con Jack sin hacer ruido. Los estudia, se enfrenta a ellos en un duelo brutal y gana. No por ser más fuerte, sino por ser más calculador. El Jesse final no es una víctima. Es un sobreviviente, un hombre que entendió cómo jugar, que dejó de ser el peón emocional para convertirse en alguien que, contra todo pronóstico, se ganó su libertad. No con fuerza, con estrategia, con cabeza. Entonces, ¿quién fue Jesse Pinkman realmente? ¿Un joven atrapado por las circunstancias o un actor nato que supo cómo construir su camino en un mundo de depredadores? ¿Un peón más del imperio de Walter White? ¿O alguien que lo permitió hasta que dejó de convenirle? Lo cierto es que, si revisamos Breaking Bad con esta nueva mirada, empezamos a ver patrones que antes ignorábamos. Pequeños gestos, mentiras bien ejecutadas, silencios estratégicos. Todo encaja para apoyar esta teoría de que Jesse terminó siendo un gran manipulador, porque al final, tal vez Jesse nunca dejó de ser un criminal, solo aprendió a ser uno más inteligente. ¿Crees que Jesse fue realmente una víctima o fue más calculador de lo que muchos están dispuestos a aceptar? Hasta aquí llegó mi análisis. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.